Nada va a impedir que el templo de Dios se construya. Dios por encima de quien sea va a construir su casa y su altar. La palabra de Dios es una. La palabra de Dios es una. Es aquella que sale del libro de la ley. Las palabras de Dios son espíritu. Dios le habla a sus sacerdotes y le dice: ustedes son aquellos que quedan en la tierra. Ustedes solo quedan, le dice el Señor. La palabra del Señor pelea para estos tiempos de apostasía con un remanente. Todo sumo sacerdote, todo sacerdote, quise decir, que le pertenece a Dios, que porta la esencia de Dios, sin importar que haya caído. Sin importar, lo voy a volver a repetir, que haya caído. Los sacerdotes que le pertenecen al Señor se conocen. No es lo mismo caer y levantarse a caer y quedarse en el suelo pecando deliberadamente. Los sacerdotes de Dios conocen su voz. Los sacerdotes que le pertenecen a Dios conocen su voz. La palabra del Señor nos dice que muchos van a ser limpios. Otros no van a entender. Los impíos, nos dice el Señor, van a actuar impíamente. Dios le habla a sus sacerdotes y les dice: ustedes son símbolo de lo que está por venir. Dios les dice: ustedes son símbolo de lo que está por venir. Prepárense, dice el Señor. La palabra de Dios pelea. Dios está en guerra. Dios está en guerra. Segunda de Corintios 10, verso 3 en adelante. Dios le aclara a su pueblo y a sus ministerios. Dios le dice que aunque andamos en la carne, no militamos según ella. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La esencia que Dios depositó en el cuerpo del hombre es la esencia de él. Esta esencia está llamada a estar separada para él. Esta esencia está llamada a ser alimentada por la palabra del Señor. Inmediatamente, los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra ponen su mirada en el mundo. Ponen su mirada en frutos que ya Dios le ha dicho de antemano que no pueden mirar, que no pueden tocar, porque se contaminan. Y luego de contaminarse no pueden trabajar en la obra del Señor. Hay un detalle que cuando el hombre muere espiritualmente no entiende. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra muere espiritualmente, este no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Dependiendo de lo que este ser humano haya, lo voy a volver a repetir, dependiendo el fruto que este ser humano haya mirado, el fruto
que lo hizo caer, que lo derribó. Recordemos que los frutos de los cuales Dios nos habla son espirituales. Los frutos de los que Dios nos habla, quise decir, son espirituales. El fruto, el alimento del cual Dios nos habla, entra por la vista. Todo lo que miramos con nuestros ojos le habla a la esencia que está dentro de nosotros. Le habla a nuestro corazón. Le habla a nuestro espíritu. Y todo esto que posee, que tiene el mundo, todas estas cosas que le pertenecen al mundo, de esta manera es que hacen caer al hombre, a los ministerios de Dios. El único fruto que no le va a hacer daño al ministerio que Dios llama a trabajar en su obra es su palabra. El único fruto que no le va a hacer daño a los ministerios de Dios, en este caso al sacerdote y a los levitas, es la palabra del Señor. Ellos son separados por Dios. Ellos son separados por Dios para trabajar para Dios. Dios los tomó para Él. Los frutos, decía, el alimento espiritual entra por la vista. Cuando el hombre mira, dependiendo de lo que esté mirando, dependiendo de donde esté, dependiendo de donde vaya, Dios le dice, cuida tu vista, cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cualquiera de estos frutos que ofrece el mundo al hombre, cualquiera de estos frutos que le ofrece el mundo a los ministerios de Dios, al pueblo de Dios, si el pueblo de Dios y los ministerios de Dios, si el sacerdote, si los levitas tienen descuido, si estos han descuidado su vida espiritual, cualquiera de los frutos en los cuales estos hayan puesto su vista, les puede conquistar. Esto contamina al hombre. Esto contamina al hombre. El hombre que come del fruto, el hombre que come del alimento que le ofrece el mundo, no lo entiende luego de que come, luego de que lo toca, luego de que mira. Recordemos que esta comida es espiritual. ¿Por qué? Porque era un deseo que tenía en su corazón. Era un deseo de hacer algo que ya Dios le había dicho, no lo puedes hacer. Inmediatamente, la palabra del Señor nos dice, sus ministerios tocan, comen, se alimentan del fruto que le ofrece el mundo. Hay miles de frutos que el mundo ofrece. Lo único que no va a contaminar al sacerdote y a los levitas, a los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra, lo único que no va a contaminar al pueblo de Dios es la palabra. A través de ella, Dios le explica al hombre lo que puede hacer y lo que no. Satanás es astuto, nos dice el Señor. Satanás es astuto. Luego decía de que el hombre muere espiritualmente, aquel que tomó, aquel ministerio que comió.
este no se da cuenta que Dios inmediatamente toca o come de este fruto. Dios, voy a tocar algunos detalles. Lo primero que Dios hace es hacerle sentir al hombre que está mal. Siempre el Espíritu Santo le avisa al hombre. El Espíritu Santo siempre le avisa al hombre. Cuando el hombre ignora la voz del Espíritu Santo, recordemos que Dios le habla al espíritu del hombre. Dios le habla al corazón del hombre. Dios le habla al corazón del hombre. Dios lo primero que hace es avisarle. Si este ser humano, este ministerio ignora la voz de Dios y continúa caminando, si este continúa de continuo al mal, porque sintió un deseo de tocar, de coger, de comer de este fruto, Dios se va a alejar. Dios se va a alejar. Cuando el hombre muere espiritualmente no se da cuenta. Es porque va una maldición a su vida, a su mente. Ahora la palabra de Dios liberta. La palabra de Dios abre los ojos espirituales de los hombres. La palabra de Dios abre los ojos espirituales de los hombres. Dios es el único que puede hacer entender al hombre en su espíritu cuando está mal. El alimento de la palabra. Todo depende de la obediencia del ministerio. Todo depende de la muerte espiritual del ministerio.